Excelente día, mi nombre es Lady Cristina Heredia Osorio, soy estudiante de la Facultad de Teología de la Fundación Universitaria Patricio Sáenz y a continuación voy a presentar mi trabajo final del corte 3 de Hebreo 2. Este trabajo consiste en hacer el análisis del aparato crítico del versículo número 2 del capítulo 3 del libro de Esther. A continuación vemos las diferentes partes del texto, eh, lo que es la Masora Parva al costado derecho, en la parte lateral, también la Masora Magna y el aparato crítico correspondiente al versículo a estudiar o analizar. Bueno, como primera medida en la Masora Parva tenemos dos anotaciones. La primera, que se ve en esta parte, hace referencia a que la palabra aparece 3 veces en toda la Tanakh. Aparece en la cita segunda de Samuel 15:32, Esther 3:2, Crónicas 25:14. También aparece en Génesis 24:48. Vamos a mirar cómo en cada una de estas citas la palabra corresponde a un verbo iptael. En la primera de Esther corresponde a se postraban. En la segunda de Génesis 24:48 corresponde a adoré. Samuel 2 corresponde a se adorará. Y Crónicas 2 corresponde a se postró. En los 4 libros la palabra es un verbo iptael. Esto significa que denota una acción intensiva en voz reflexiva, es decir, una acción que se realiza de manera intensa por parte del sujeto. En Esther, todos los siervos del rey Asuero se postraban ante Amán porque así lo había mandado el rey. En Génesis, un criado de confianza de Abraham se postraba a Dios después de haber hallado la esposa para Isaac, el hijo de su amo. En el caso de Samuel, David subía la cumbre del Monte de los Olivos llorando para adorar allí a Dios después de que su hijo Absalón conspirara contra él. Y en Segunda de Crónicas, Amasías se postra ante dioses paganos de los edomitas. Tanto postrarse como adorar son dos formas de exaltación aplicables para Dios, dioses paganos o seres humanos, de acuerdo a estos pasajes. En cualquiera de los casos, la acción se realiza con plena conciencia y voluntad. Lo correspondiente a la siguiente nota de la Masora Parva indica que es la Lamed, indica que la combinación del verbo kal se inclinaba, la conjunción y el verbo iptael se postraban, es una combinación única en este texto. Ahora vamos a mirar un poco el análisis de la Masora Magna. Vemos cada uno de sus componentes. Como primera medida vemos el verbo iptael imperfecto en tercera persona del masculino singular se postraba. Vemos la gimel que equivale al número 3. También vemos la conjunción y más verbo kal, guayictol en tercera persona masculino singular estaba. También vemos el nombre propio masculino singular absoluto David. El verbo kal, participio masculino singular absoluto llegando. Vemos la conjunción y más el nombre propio mascular singular absoluto Mardoqueo. La partícula negativa no. El verbo kal imperfecto en tercera persona masculino singular se inclinaba. La conjunción y con la preposición delante de. Y el signo que indica el fin de la nota de Masora Marva correspondiente a cada versículo. En esta nota de Masora Magna se nos está indicando que el verbo se postraba se usa 3 veces en toda la Tanakh, algo similar a lo que ya vimos en la Masora Parva. Igualmente nos indica que la expresión estaba David llegando, que es una conjunción más verbo más nombre propio masculino más un verbo cal, es usada en 2 de Samuel 15:32.
También reafirma que Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán. Miremos un poco el aparato crítico. En la primera parte de este aparato crítico vemos 5 componentes. El primero es el artículo el más el sustantivo masculino singular absoluto rey, el rey. El segundo es el sustantivo masculino plural constructivo los siervos de. El tercero nos indica que hace parte de la vulgata. El cuarto, que está definido por el estándar de coalición identificado en la introducción de cada libro del Siriaco. Y el quinto, que hace parte del Targum Rishon a Esther. Este análisis nos lleva a pensar que los sustantivos hebreos, los siervos del rey, son atestiguados por la Vulgata, el Siriaco y la Targum. Continuando con el aparato crítico, vemos en la segunda parte que tiene 4 componentes. El primero relacionado con la palabra falta, el segundo con el griego antiguo, tercero el texto alfa de Esther y cuarto una abreviación. Esto nos lleva a analizar que en el griego antiguo del texto alfa de Esther falta abreviación de los sustantivos hebreos, los siervos del rey. Continuamos con nuestro aparato crítico, con la tercera porción, o el tercer fragmento, que tiene 6 partes. La primera es la preposición a más el nombre propio masculino singular absoluto amán. La segunda, la conjunción y más el verbo ictael al participio masculino plural absoluto se postraban. La tercera, el verbo cal, participio masculino plural absoluto se inclinaba. La cuarta, la vulgata. Quinta, siriaco y 6, Targum Sheni a Esther. El análisis nos lleva a pensar que la vulgata, el siriaco y el Targum Sheni a Esther coinciden en atestiguar que se postraban e inclinaban a Amán. Continuamos con nuestro aparato crítico en el siguiente comentario, que tiene 5 partes. La primera se refiere a todo, todas las cosas en griego. El segundo aspecto es un dativo con raíz del verbo proskineo, que significa le adoraban, es un verbo en griego. El tercero es un dativo singular masculino de autos, que significa él, también en griego. El cuarto hace relación al griego antiguo, según lo definido por el estándar de coalición identificado en la introducción de cada libro. Y el quinto es una facilitación de una dificultad estilística. Esto nos lleva a analizar que los verbos se inclinaban y se postraban y el nombre Amán del hebreo en el griego antiguo son traducidos como todos le adoraban a él para facilitar una dificultad estilística. Y finalmente, continuando con nuestro aparato crítico, nuestra siguiente nota de 6 partes nos habla que la primera es un genitivo plural masculino de paz, que significa todos en griego. La segunda es una conjunción que significa por lo tanto. La tercera parte es un genitivo plural masculino presente activo, participio de proskineo, que significa adorar o postrarse. La cuarta parte es un dativo singular masculino de autos, que significa él. La quinta relaciona al texto alfa de Esther. Y la sexta nuevamente es una facilitación de una dificultad estilística. Respecto a esto podemos analizar que los verbos se inclinaban y se postraban y el nombre Amán del hebreo en el texto alfa de Esther son traducidos como por lo tanto todos le adoraban o se postraban ante, para facilitar una dificultad estilística. Muchas gracias.